En este momento va a pasar el hermano Ignacio para entregarnos nuestro mensaje. Muy buenas tardes, hermanos, los saludo. Los invito a que abran sus Biblias en el libro de Daniel. Se pueden abrir sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 3. Saludos a los que están viendo la transmisión en vivo. Daniel, capítulo 3. Y desde el versículo, vamos a comenzar desde el versículo 8. Vamos a leer la historia de los jóvenes Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Daniel 3, versículo 8 dice: Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-Nego salieron del medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que envió su ángel y libró sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto a todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este.
Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Vamos a orar. Padre, le damos muchas gracias porque podemos congregarnos de manera presencial. Después de tanto tiempo anhelábamos esto, Señor, poder estar aquí presentes para escuchar su palabra. Damos gracias porque nos ha dado la Biblia, Señor. Y en la Biblia podemos encontrar historias que pasaron hace tanto tiempo como esta, Señor. Estos tres jóvenes que son un ejemplo y fueron un ejemplo de fe, Señor, de servicio, y queremos aprender sobre ellos, Señor. Le pido que me ayude a mí, Señor, a ser un predicador y enseñar la palabra de manera idónea, Señor. Ser claro, que se me entienda, y yo solo quiero predicar lo que su palabra dice y nada más que eso, Señor. Si voy a decir algo que está en contra de la Biblia, por favor, Señor, cállame, porque yo solo quiero serle útil, Señor. Doy gracias por todo y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, yo creo que varios conocen esta historia. Y esta historia es una historia que puede que sea de las primeras que aprendí cuando uno, por ejemplo, lee estas Biblias para niños. Y muchas veces aparecen historias como esta. Historias como, por ejemplo, Daniel y el foso de los leones. Y está sobre estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Dice muchas veces su nombre, así que no tienen excusas de que aprender los nombres. Sadrach, Mesach y Abed-Nego, estos tres jóvenes que fueron echados al horno. Y vamos a ver acerca de esta historia 3 puntos. El punto número 1, que es con el que vamos a empezar, tribulación por el Evangelio. Del versículo 8 al versículo 15 nosotros leímos de que los acusan maliciosamente, con mala intención. Y es interesante que lo acusaron y ocupa el objetivo malicioso. Leamos el pasaje del 8 al 15. Estábamos en Daniel capítulo 3, versículo 8. Dice, por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Entonces, no era que ellos quizás con la mejor de sus intenciones querían hacer. No, ellos no están respetando la ley, así que nosotros... No, ellos tenían malas intenciones cuando los acusaron. Nosotros, como cristianos, como gente que ha creído en el Evangelio y que tiene que estar predicando la palabra, vamos a sufrir cosas por el estilo. Vamos a sufrir acusaciones maliciosas como lo sufrieron nuestros tres jóvenes. Y esto ha sido advertido. No es algo que debería tomarnos por sorpresa. Mateo 10, 18 dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué la gente no entiende lo que un cristiano debe hacer? ¿Por qué cuando la gente ve a una persona repartiendo tratados dicen, no, qué fanático, ¿por qué está haciendo eso? Yo salí a repartir tratados y como que el sábado, y como que toda la gente me miraba con cara de, yo creo que más ahora que estamos en pandemia, como que la gente como que lo recibía, la gente que pude encontrar me lo recibía, ya, ok. Como que no estaba tan satisfecha. Solo pude entablar conversación con un caballero que no me dejó hablar, la verdad, pero igual conversábamos un poco, se podría decir. Y el punto es de que la gente no entiende de lo que los cristianos tenemos que hacer y les parece locura. No lo vamos a buscar, pero en Primera de Corintios 2 nos habla un poco de eso, sobre cómo las cosas de Dios para el hombre natural son locura y no las puede entender. Por ejemplo, el ejemplo que yo siempre doy para explicar esto es cuando vemos las cartas de nuestros misioneros, de la familia Triano Gómez, por ejemplo, que están en Ghana. Es ilógico para una persona normal, una persona que no ha sido salva, que no ha creído en el Evangelio, que no conoce a Jesús, dejar tu país natal, tu familia, tu lenguaje, tus comidas, para servir a personas que probablemente te van a tratar mal, que te van a acusar como acá ocurrió maliciosamente. No tiene sentido ni lógica. Con Pastor estuvimos leyendo el libro de Hudson Taylor y su biografía, y contaba de cómo él empezó entrenando comiendo arroz y se acostumbró a comer arroz. Y yo me imagino... si yo tuviera que ser misionero, si el Señor quisiera, igual me costaría dejar las cosas que uno come acá. Estoy acostumbrado a comer rico, comer porotos, comidas sabrosas, y quizás esas cosas se pierden. Y uno podría decir, pero ¿para qué vas a hacer eso? Quizás la gente que es misionera está dejando un trabajo estable, un trabajo que les da una remuneración buena. Pueden ganar mucha plata y a lo mejor tener una buena casa para la familia, como uno desearía. Pero
uno, en vez de eso, los misioneros lo que hacen es abandonar esas cosas, abandonar lo material y sirven al Señor en un lugar desconocido, con gente que muchas veces es pesada, es poco amable, y eso es locura. Y aquí van a ocurrir cosas como estas donde la gente nos va a acusar de manera maliciosa, como sucedió en este texto. Vamos a seguir leyendo, habíamos leído el versículo 8, versículo 9, y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Y luego explica la ley acerca de la estatua que había construido Nabucodonosor. Esa estatua dice que en el versículo 1 que tenía 60 codos, que por lo que estuve leyendo en un libro, esos son como 30 metros. Y los objetivos de esa estatua, enumeraba el libro y me llamó la atención, eran dos. Decía que lo más probable es que haya sido primero para que la gente ensalzara al rey, para que la gente lo adorara, para que la gente dijera: wow, qué grande es nuestro rey. Era una estatua muy grande, de 30 metros, y que, viendo unos cálculos que habían hecho, pesaba aproximadamente unas 135 toneladas. Eso son como 60, 80 vehículos, dependiendo del peso del vehículo, pero es mucho, mucho peso. Y el otro objetivo que podría tener esta estatua era unir el reino y crear una especie de religión única para todos. Y la regla decía de que al sonido de cualquier instrumento, y enumera varios, y después dice cualquier instrumento musical, tenían que postrarse y adorar esa estatua. Y nosotros sabemos de que en la ley Dios le prohibió a los israelitas que adorar a otros dioses, adorar imágenes. Y eso está prohibido. Y nosotros sabemos eso, y ellos también lo sabían. Y entonces no podían cumplir esa regla. Y después ocurre de que ellos no se postraron cuando todos lo hicieron. Y aquí es cuando los llevan. Vamos a seguir en el versículo 11. Y eso tenía un castigo, dice: y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ese era el método de asesinar de manera cruel que tenían los babilonios. Por ejemplo, los judíos tenían la crucifixión. Sí, los judíos creo que eran... Estoy pensando, es que leí 3 o 4 métodos. Pero ellos tenían el quemar vivo. Y eso es horrible, es doloroso. Y entonces ese era el castigo. Si no adorabas la estatua, te ibas quemado. Y entonces de ahí en el versículo 12 los menciona, le dice: Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no lo hicieron y no adoraron la estatua que tú erguiste ni al Dios que tú dijiste que tenían que adorar. Entonces Nabucodonosor se enoja y los manda a llamar. Y entonces, versículo 15 dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y aquí esta respuesta es como, ¿cómo dicen eso? Versículo 16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es casi como decirle: ¿qué te importa? Como casi tirando, como diríamos en chileno, tirándose a choro al rey, así: no, ¿qué te importa? No es tu asunto. No. Y estábamos hablando del rey y que los estaban amenazando con matarlos. Yo no estaba ahí, pero me imagino de que el horno debe a lo mejor haber estado a la vista, para que la gente debía haber conocido el horno. Entonces la gente sabía, la gente no es como que se lo imaginara, sino que la gente lo más probable tenía una imagen clara de cómo era ese horno, y sí o sí tenían que postrarse y adorar, o si no se iban quemados. Pero ellos le dijeron: ¿qué te importa? Le dijeron, no te metas, no es asunto tuyo. Y después les dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos esta estatua que has levantado. Y aquí me gusta porque ellos se mantienen firmes en lo que saben que es correcto. Él le dice: ¿sabe qué? Nuestro Dios es capaz de librarnos. Y si aún no nos libra y si nos morimos, igual, no te vamos a hacer caso. O sea, ellos estaban firmes con su decisión: no lo vamos a hacer. Entonces, segundo punto importante es de que Dios nos acompaña. Vamos a seguir leyendo y vamos a ver cómo Dios acompaña a ellos una vez van a ser lanzados al horno. Dice luego que ellos son atados. Me retrocedí la página de nuevo. Fueron atados y luego fueron lanzados, y el horno se calentó 7 veces más. Eso también es interesante. ¿Por qué? Porque uno pensaría
en momentos de dificultad Dios me va a ayudar a que la dificultad sea menos. Pero ahí no, ahí Dios, Nabucodonosor hizo que el horno fuera 7 veces más fuerte. Y de hecho vemos después que los hombres que los ataron, que eran hombres, dice, vigorosos, que tenían en su ejército. Entonces no era cualquier enclenque, sino que era alguien musculoso, fuerte. Entonces esas personas los ataron, me imagino para que no se resistieran, así no tenían opción, los amarraron y los tiraron. Y el fuego era tanto que esos hombres vigorosos murieron por la llama. Así que era muy fuerte el fuego. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Estos 3 varones cayeron atados en el horno. El versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces, en su dificultad, Dios no apagó el fuego, Dios no disminuyó el fuego, sino que Dios los acompañó. Eso es muy importante. Josué 1.9, este versículo me encanta también. Si pueden acompañarme a Josué 1.9, porque este versículo yo creo que quizás muchos lo conocen. Quizás algunos podrían decírmelo de memoria. No voy a poner en vergüenza a nadie, así que no voy a preguntar a ver quién se lo sabe de memoria. Pero, porque yo tampoco me lo sé, no puedo obligarlos a hacer algo que yo tampoco puedo hacer. Pero en Josué 1.9 dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y eso se lo está diciendo cuando había muerto Moisés. De hecho, estoy buscando por aquí dice de que, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces Moisés fue un tremendo líder. Tuvo sus altos y sus bajos, pero no podemos discutir de que era como una figura para los israelitas. Era el líder que los sacó de Egipto. Y entonces ese líder había muerto. Y Josué tenía el peso de ser el sucesor de Moisés. Y entonces por eso le dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Yo creo que no importa qué tan difícil es la misión, ni qué tan complicada, qué tan aterradora puede sonar. Yo creo que no hay mejor promesa que esa, de que Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nosotros tenemos una promesa similar en Mateo 28. La estuvimos estudiando, fue el miércoles, si mal no recuerdo, acerca de la Gran Comisión, y vimos dónde está la Gran Comisión en Mateo 28, y fue en Marcos 24, si mal no recuerdo, o Marcos 16, perdón, y Lucas 24, y vimos, íbamos a ver los 5, pero alcanzamos a ver 2. Y en Mateo 28 tenemos una promesa similar. Versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ahora, esta promesa no significa que si yo hago lo que quiera, Dios va a estar conmigo donde... No, eso significa que si nosotros estamos yendo, haciendo discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios nos mandó, ahí es donde el Señor va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Porque esa misión es una misión difícil, es una misión larga, es una misión... tal vez muchas veces no muy agradable, una misión que puede ser desgastante, pero por eso tenemos esa promesa, que Él va a estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Eso me gusta porque dice lugar y tiempo, todos los días. ¿Y dónde? Hasta el fin del mundo. No hay lugar donde Jesús no nos va a acompañar si estamos cumpliendo la gran comisión. Eso es algo reconfortante que me gusta, que nos da ánimo, nos da coraje. Voy a enumerar una lista de versículos que anoté. No hay que buscarlos, porque son muchos, pero los anoté aquí. Mateo 1.23, Mateo 18.20, Génesis 39 del 2 al 3, Génesis 39.21, Éxodo 3.12, Josué 1.5, Salmos 46.7, y bueno, hay una lista que sigue y sigue. Y estos son versículos donde Dios, de alguna manera, dice que está con nosotros. O bien se lo dice a alguien en específico. Por ejemplo, yo mencioné Éxodo 3.12. Ese versículo dice: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de lo que te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.
El contexto fue cuando Moisés vio la zarza ardiente y Dios le dice que vaya donde Faraón y libere a su pueblo. Y tenemos que entender de que cuando uno sufre dificultades por predicar el Evangelio, por cumplir la gran comisión, eso quiere decir de que, bueno, primero vamos por el buen camino, y segundo, de que no estamos solos. Dios está con nosotros en el horno, no hay que preocuparnos por eso, y de que muchas veces, aunque no nos demos cuenta, todo tiene una razón. Aunque nosotros quizás no lo podamos ver con una mente finita, con una mente afectada por los problemas, todo tiene un motivo que muchas veces no somos capaces de ver. En el versículo 27 de nuestro texto, Daniel 3, volvamos a Daniel 3 para ver los versículos finales del texto. Daniel 3. Voy a tomar un poquito de café. Hay que compartir. No se puede compartir con esta pandemia, pastor, no, lo siento. Daniel 3, versículo 27 dice: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, y como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Gloria a Dios. Amén. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque ellos fueron atados y dice que se estaban paseando. Eso quiere decir de que probablemente sus ataduras fueron quemadas, pero no se quemó su ropa y ni siquiera tenían olor a quemado. Yo creo que aquí a muchos les gustan las parrilladas y saben lo maravilloso que es hacer, o la diferencia que hay entre hacer una parrillada normal y una parrillada con un sabor ahumado. A lo mejor al carbón colocarle, he visto muchas veces videos en internet donde colocan un pedacito de roble, un pedacito de manzana, un pedacito de un ciruelo y le da un sabor, es rico, es agradable de comer y tiene un sabor. Es por eso que también veía un video donde comparaban distintos tocinos, los tocinos más baratos y los más caros. Y probaban los tocinos y decían, este no sabe ahumado. Y después probaban el mejor tocino, tiene sabor a humo. Y era una diferencia y uno también puede notar esas cosas. Entonces, inevitablemente, el humo deja olor, el calor, el fuego, y ellos ni siquiera olor a humo tenían. Es como si ni siquiera se hubieran metido al horno. Pero ahí estaban. Y todos vieron de que fueron echados. No hay aquí truco, no hay de que pareció que lo echaron. De hecho, las mismas personas que lo echaron murieron por la llama. Entonces, ellos estaban ni con el pelo quemado. Versículo 28 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Entonces, esto tuvo un tremendo desenlace. Uno podría decir, pero cuando a lo mejor los veían, a lo mejor que se lo llevaban para el horno, alguien podría haber dicho, pero ¿por qué hicieron eso? Arruinaron su vida con eso. Ahora van a morir por no simplemente haberse arrodillado unos segundos y ahora van a tener que morir, y más encima una muerte dolorosa, quemadas en un horno. Tal vez Sadrach, Mesach y Abed-nego podrían haber puesto excusas. Y algo así como, bueno, pero si nosotros le hacemos caso, quizás podemos llegar al rey. Así como uno a veces dice, bueno, si hago las cosas que él hace, lo puedo ganar a Cristo, cosas por el estilo. O a lo mejor podrían decir, no, pero había una frase que había leído que me gustó, era mejor, ¿cómo era? Bueno, pero es similar a la frase que dice que el que lucha y huye, vive para luchar otro día. Era algo similar, pero con animales, no me acuerdo. Creo que era mejor el perro con pata entre las colas que el león muerto, algo así. Entonces, el punto es de que uno podría decir, bueno, pero si sobrevivimos, podemos seguir siéndole útiles a Dios. Algo por el estilo podrían haber pensado. Y esa podría haber sido, quizás para los ojos de lo racional, de lo racional, podría haber sido una excusa válida. Pero no, ellos decidieron entregar sus vidas. De hecho, en el versículo 17, 18 dicen de que Dios tiene poder para librarlos. Y si no nos libran, aún así no vamos a hacerle caso. No iban a desobedecer a Dios. ¿Y por qué nos van a suceder estas cosas?
uno se puede preguntar. Lucas 21:13 dice, y esto será ocasión para dar testimonio. Vamos a Lucas 21 para leer el contexto del versículo. Lucas 21 y el versículo, a ver. A ver, lo estoy buscando. 13. Versículo 12. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Entonces, el plan es el testificar. Estas son ocasiones para testificar, aunque no lo parezcan. ¿Por qué? Porque, y tenemos este versículo, yo creo que debe ser de los versículos más anticalvinistas que existen, porque a veces está esa creencia, muchas veces en el internet, de estos gente que se cree que es muy estudiosa, que dicen, no, pero Dios solo ama a un grupo selecto, solo ama a algunos. Pero, ¿qué dice el versículo, que dice 2 de Pedro 3:9? El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ama a todos. Juan 3:16, el versículo más conocido de la Biblia probablemente, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, no a un grupo, porque de hecho, yo me acuerdo que una vez busqué así como para confirmar, aunque es obvio, pero aún así dije, vamos a ver qué dice en el griego mundo, y mundo significaba mundo, la gente, todos, o sea, no había excusa. Y me recuerda a un meme que era como un meme cristiano que decía, en el griego, la palabra silla significa artefacto de 4 patas donde la gente se puede sentar, y antiguamente la gente se sentaba. ¿Qué es una silla en tu vida? Como explicando de que silla en griego y en español significa lo mismo, es un elemento, y aquí mundo significaba lo mismo que nosotros entendemos como mundo, la gente. Dios ama a todos y Él, su voluntad es de que todos procedan al arrepentimiento. Sabemos que no todos lo van a hacer, pero es lo que Él desea. Nosotros tenemos que tener esa mentalidad. Queremos que cada persona que nosotros conozcamos, con la que hablamos, pueda conocer el Evangelio. Y por eso es que la misión es tan complicada, es tan difícil, y van a ocurrir cosas como lo que le ocurrió a Sadrach, Mesach y Abednego, de que van a ser atrapados, y incluso, como decía, puede parecer, pero ahora no van a poder seguir, ahora que van a morir, no van a poder seguir cumpliendo la gran comisión, pero la gran comisión no puede tratar de estar encima. Digo, la gran comisión no contradice la Biblia. Eso es lo que voy. Ellos no podrían haber dicho, bueno, pero si queremos predicar a Jehová por más tiempo, entonces vamos a desobedecerle ahora, porque tenemos que seguir vivos. No. Cumplir la gran comisión no significa que no podemos cumplir la Biblia. Si alguien dice, pero esta persona, por ejemplo, está de acuerdo con el homosexualismo, quizás si él me pregunta, le voy a decir que estoy de acuerdo, porque quiero que conozca a Cristo. No, eso no es así. Si una persona le pregunta, ¿usted está de acuerdo con el homosexualismo? Yo le voy a decir no. Y obviamente no le voy a decir no, y tratar de ser desagradable con esa persona, porque queremos que esa persona escuche el Evangelio, queremos que sea salva. Pero tampoco vamos a contradecir lo que la Biblia nos enseña, y nosotros creemos lo que la Biblia dice. Entonces, ya para concluir, va a haber persecución por el Evangelio. No es fácil. Obviamente, a veces sí. A veces va a haber gente que está interesada en la Biblia, que tiene ganas de conocer a Dios, que dice, pero hay algo en mi vida que no está bien, y busca a Dios, y uno llega con la Biblia y le demuestra, mira, esto es lo que dice la Biblia, tú eres pecador, necesitas a Jesús. Tú ahora mismo estás yendo al infierno y no hay nada que tú puedas hacer para salvarte. Y esa persona puede recibir el Evangelio y ser salvo. Pero muchas veces va a pasar de que usted va, a lo mejor, una persona le va a decir, muchas veces pasa, cuando estoy repartiendo, le entrego, le digo, hola, tengo una invitación. Y me dicen, soy de la Iglesia Bíblica Bautista. Y es como que se dan, ya, ok, una iglesia. Entonces, no siempre la recepción va a ser la mejor,
no siempre vamos a ser tratados bien y muchas veces va a pasar de que incluso vamos a ser perseguidos. Pastor nos comentaba de un pastor que estaba haciendo cultos y que se lo llevaron detenido 2 veces y lo han fiscalizado 15 veces. Entonces ahí ya, si lo han fiscalizado 15 veces, no es porque estaban simplemente siguiendo un protocolo. O sea, probablemente hay vecinos molestos ahí, lo más probable es que incluso puede haber una autoridad molesta, no lo sé. Pero va a pasar de que gente nos va a acusar maliciosamente. Pero ahí es donde tenemos que tener siempre en claro de que Dios está con nosotros. No quiere decir que la tribulación va a ser menor, pero vamos a estar Dios va a estar con nosotros. Y de que todo eso tiene una razón de ser. No es sufrimiento porque sí, porque estoy en esta tribulación. Ellos fueron echados al horno, pero eso tuvo un motivo. Y después vemos que Nabucodonosor se da cuenta de quién es Dios. Y en mi opinión yo creo que eso valió totalmente la pena. Entonces los invito, hermanos, a que seamos como estos 3 jóvenes. ¿Cuáles eran sus nombres? Sadrac, Mesac y Abednego. Vamos a orar. Padre, le doy gracias, Señor, por el Evangelio, Señor. Porque tenemos este mensaje de salvación. Y damos gracias porque nosotros, en nuestra humanidad, no podemos salvarnos, Señor. En nuestro pecado no podemos salvarnos del precio del pecado, que es la muerte. Y por eso tú enviaste a tu Hijo, Señor, a la cruz a morir. Pero Él resucitó y venció la muerte, Señor. Y si nosotros creemos en eso, en el acto que Él hizo, nosotros podemos ser salvos. Damos gracias por eso, Señor. Y damos gracias porque usted nos ha dado la misión de repartir este buen mensaje con todas las personas que hay en este mundo. Y es una misión difícil, es una misión con altos y bajos, pero no una misión imposible. Y tenemos la seguridad, tenemos la tranquilidad de que usted nos acompaña, Señor, en esta gran misión. Le damos gracias por eso y le pido que nos ayude, a que nos dé el coraje necesario para poder seguir avanzando. Damos gracias por todo y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, un saludo a todos los que estaban viendo y nos estamos viendo el próximo miércoles.